Elisabetta Piquet, muy buenas tardes. Elisabetta, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, es por teléfono este diálogo, así que te agradecemos mucho atendernos. Elisabetta, contanos un poco las expectativas que hay en este momento en Italia, en el Vaticano, en relación a esta cumbre tan importante. Mira, hay un clima de expectativa enorme. Hoy justamente estaba comentando con otros colegas, hay un clima muy parecido, para que te des una idea, al que hubo antes del cónclave que eligió al Papa Francisco en el 2013, hace 6 años. Llegaron muchísimos periodistas, especialmente de los países más afectados por el escándalo de abusos sexuales en el clero, es decir, muchísimos de Estados Unidos. También han llegado muchísimos grupos que en más de 30, 40 años de que empezó a salir a la luz este tema, que fue silenciado por la Iglesia, una política de silenciamiento justamente para que no quedara dañada la institución. También muchísimas víctimas de diversos grupos y muchísima expectativa, y justamente estas víctimas hoy fueron recibidas por los 4 organizadores de este encuentro. Como saben, empieza mañana a la mañana. Es un encuentro que va a durar apenas 3 días, porque es jueves, viernes, sábado, y termina el domingo con una misa y un discurso del Papa. Participan 190 altos prelados, entre los cuales, y este es un hecho que nunca ha pasado, están los 114 presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, entre ellos el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de San Isidro, Oscar Ojea. Como te decía, el Papa ha querido convocar a esta cumbre porque sigue siendo una crisis que ha golpeado como nunca la credibilidad de la Iglesia, y para decir, hay que darle a lo que es un fenómeno global, porque hay también quienes dicen, este es un tema que pasa en los países anglosajones, por todos estos casos que hubo, como saben, en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, países muy afectados, pero sabemos que no es así. Recuerden que también un país vecino a la Argentina, Chile, también estuvo y sigue estando en una especie de tsunami por este escándalo. Como saben, el Papa ordenó una investigación el año pasado, impulsó a todos los obispos a presentar su renuncia, expulsó del sacerdocio a 2 obispos. Es decir, es un tema que sabe que si no se arregla y en forma definitiva, realmente puede dañar muchísimo, ya ha dañado a la credibilidad de la Iglesia, y que no solo se juega, su pontificado en este tema terrible, sino también la supervivencia en sí de la Iglesia. Sabemos que estos escándalos han alejado a muchísimos fieles, que cómo puede uno confiar en la institución si no pueden los niños estar protegidos dentro de la Iglesia. Elisabetta, sí, en Argentina y en México, también en América Latina, ha habido casos denunciados y algunos llevados a la justicia y condenados también. Elisabetta, ¿cuál es el documento o la decisión que asumirá la Iglesia como institución? ¿Qué se espera que haga terminado este cónclave tan importante dentro de 3 días a partir de mañana? Bueno, en ese sentido creo que en ese sentido el Vaticano y también el mismo Papa han tenido una actitud muy inteligente. Esto, como te digo, que ya se haga esta cumbre marca un antes y un después. El tema de los escándalos, abusos, como decía antes, siempre intentó ser silenciado. Reinó un código del silencio, y esto lo decía el otro día en la conferencia de prensa de presentación de esta cumbre el arzobispo maltés Charles Cicluna, que es el máximo experto en pedofilia. Hubo un código del silencio, es decir, que hay que entender que ya de por sí que se esté dando esta cumbre es algo totalmente inaudito. Y, como te decía antes, el mismo Papa, al volver hace muy poco de Panamá, de la Jornada Mundial de la Juventud, él trató, y el otro día también los organizadores, de bajar las expectativas. No se puede, primero de todo, porque el tema del escándalo de los abusos es un drama humano que nunca se va a poder resolver. Y en esto hablamos no solo, estamos hablando en este caso de
estos crímenes perpetrados por hombres de iglesia. Pero el tema de los abusos, y estos hay datos hay datos de organismos internacionales, son víctimas de abusos en familias, en casas, en centros deportivos, niños abusados en todo el mundo. Hablaban de 1.000 millones de niños en todo el mundo. Es decir, por supuesto hay abusos, y ha habido abusos, y es un escándalo terrible en la Iglesia Católica, pero es un tema, como dijo el Papa, que es un drama humano que no se va a terminar por esta cumbre. Por otro lado, claro, lo que se cuestiona, Elisabetta, es lo que se sí. cuestiona en el caso de la institución de la Iglesia es el sistema y la estructura organizativa de silenciamiento y de alguna manera de protección de los responsables de esos casos, independientemente de que hay otras instituciones donde eso también sucede. Sí, ha habido muchísimos avances, porque este tema, que era lo que sucedía de que el cura abusaba y se lo trasladaba a otra parroquia y seguía abusando. Bueno, en realidad esto ha cambiado muchísimo, porque desde que salieron a flote estos abusos terribles, ha empezado a haber legislaciones, protocolos, que, bueno, este es el tema, hay que aplicarlos. El Papa ha hablado, el Papa Francisco y antes el Papa Benedicto, de una política de tolerancia cero, pero el problema, la política de tolerancia cero, ¿qué significa? El que comete un abuso se tiene que ir. No puede haber tolerancia, no puede haber perdón, no puede haber traslado, justamente lo que decías, lo que era esta política de, bueno, silenciar, trasladar, el cura seguía abusando, bueno, lo agarraban y seguía abusando en otro lado. Todo esto, Elisabetta, hay legislación, el mismo Papa... Hay conversaciones... Hay conversaciones acerca de, bueno, una vez detectado un cura con distintos niveles de responsabilidad que sea responsable de casos de pedofilia, de que no solo sea apartado definitivamente de la Iglesia, sino también llevado a la justicia, el caso sea denunciado en la justicia. Bueno, esto es también lo que están reclamando. Hay distintos protocolos, hay países que, como Estados Unidos, por ejemplo, que es el más avanzado, porque como ha sido muy afectado, como saben, recuerden la película Spotlight, Boston, sí. El caso emblemático de Boston, pero también, como saben, el año pasado un informe en Pensilvania. La legislación más adelantada en esto la ha hecho la Iglesia Católica estadounidense, la Iglesia Católica australiana, la Iglesia Católica irlandesa, que ellos sí... al margen del proceso canónico, dicen, los curas tienen que ser llevados a la justicia. Pero, y esto es lo que están denunciando en estos días, que, como te decía, han llegado a Roma muchísimas organizaciones de víctimas, no sucede en muchísimos otros países, y lo peor de todo, en los países con más católicos en el mundo, y daba el ejemplo de Italia, el país además relacionado con el Vaticano. En su legislación interna no prevé ni la tolerancia cero, ni que el obispo sea llevado a la justicia. Y esto pasa también, por ejemplo, esto lo decían ayer este grupo que se llama Bishop Accountability, que es una organización que desde 2003 ha reunido una base de datos impresionante sobre las acusaciones, sobre el rol muchas veces de encubrimiento de los obispos, y justamente destacaban cómo en países muy católicos, el que, por ejemplo, tienen más católicos del mundo, Brasil, el tema de los abusos sexuales, y también destacaban Brasil, que es también un país también emblemático por ser meta de turismo sexual. No hay estadísticas, no hay política de tolerancia cero, y bueno, lo cual justamente habla de una cosa, y esto es también lo que pretenden hoy, decían los grupos de víctimas que tuvieron un encuentro con los organizadores. Sí. Queremos que pasen de las palabras a los hechos. Hay que, dicen, no solo que se apliquen las leyes existentes, porque existen las leyes, pero hay también que quienes creen que estas leyes no son suficientes y que tienen que ser más claras, que tiene que terminarse con el secretismo. Muchas veces es removido un obispo, un sacerdote, y no dicen por qué, dicen porque ha abusado o porque ha sido culpable, hallado de abusos, para proteger su buen nombre. Es decir, hay muchas cosas que siguen sin funcionando, y esto seguramente, esta cumbre va a ser
el inicio de un proceso que, por supuesto, va a tener que tener su seguimiento. Y lo que es claro es que en 3 días no, aunque muchos pretendan que haya grandes milagros, tampoco está, es decir, sería ser irracional, esto lo decía el arzobispo Cicluna, esperar que en 3 días se arregle todo, porque no va a ser así. Muchísimas gracias, Elisabetta. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona este cónclave tan central para un flagelo que afecta en particular, bueno, a los miembros de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias a ustedes.